vamos a dar inicio al evento de Visión Geopolítica de la Educación para la Paz. En este momento me corresponde hablar sobre educar para la paz en el orden mundial actual. Para ello debo presentarme. Yo soy la profesora Ana Mercedes Díaz de Iparraguirre. Soy postdoctor de investigación en la Universidad Bicentenaria de Aragua en el año 2020, doctor en Ciencias de la Educación, Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez en el 2009, magíster en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad de Carabobo en el año 2008, magíster en Gerencia Mención Finanza, Universidad Nacional Experimental del Táchira, 1992, y licenciada en Contaduría Pública en la Universidad Católica del Táchira en 1988. Soy profesor de posgrado en Finanzas, Ciencias Políticas y doctorado en Educación, además de tutor y jurado de tesis en la Universidad Bicentenaria de Aragua. Soy profesor doctorado en Educación de la UCAR, lector y jurado de tesis doctorales en UAPA, en República Dominicana, facilitadora de empresas en Fundamental, en el CIAT de la UCAR, en CEATE de la Universidad de Carabobo y además de ello, escritor. Gracias. Vamos continuando con la actividad Educar para la Paz en el orden mundial actual. La geopolítica de la educación para la paz, aprender a odiar la guerra, a amar la paz y hacer algo al respecto. La educación para la paz implica cultivar valores de justicia, cooperación, solidaridad, desarrollo de autonomía personal, toma de decisiones, conlleva además de ello cuestionar valores contrarios a la cultura de la paz, tales como discriminación, intolerancia, indiferencia, entre otros. Ahora bien, ¿cómo influye la educación en la paz? Dice, la educación es un instrumento esencial para la cultura en paz porque permite a los ciudadanos del mundo ayudarse entre ellos con el fin de gozar de las mismas oportunidades y utilizar tanto sus competencias como capacidades para hacer las paces. ¿Cuál es la importancia de educar para la paz y la convivencia? La educación para la paz y los derechos humanos desarrollan la construcción de valores, actitudes, comportamientos y estilo de vida en las personas mediante la interacción en sociedad y fomentan las formas no violentas de intervenir en los conflictos con base en la justicia, la libertad y la autonomía. Continuando con la temática de educar para la paz en el orden mundial actual, la lámina 3 señala que la educación para una cultura de paz en el marco del sistema de las Naciones Unidas, luego del fin de la Guerra Fría y de la configuración de un nuevo orden mundial, para entender el papel fundamental de la educación en la reconstrucción del tejido social en un escenario de conflicto posbélico y de reconciliación. El momento histórico de la década de los 90 en el siglo XX, que marca una ruptura de la geopolítica mundial por el desmonte del socialismo a partir del programa reformista de Miguel Gorbachov en la Unión Soviética y la caída del muro de Berlín en la unificación de Alemania, hecho que representa una gran esperanza para la tensión mundial de la Guerra Fría configurada en el orden bipolar que lo caracterizó. Ahora, una educación en los afectos claves para la cultura de paz, Guerrero y Sánchez señalan que ubican el papel de la educación en contextos de violencia política es clave en la reconstrucción del tejido social, propósito fundamental que tiene en el acto educativo y en el educador, que es un escenario de intermediación propicio para la superación del trauma generado por la guerra. La propuesta pedagógica de Guerrero y Sánchez es una perspectiva psicosocial orientada a la recuperación de la autoestima asociada a así pleno acceso a los derechos políticos y de expresar la tensión social como respuesta a los sentimientos de odio que genera la subordinación social y representa un modelo de sociedad excluyente. Infante, 2013, consulta experiencias de políticos de posconflicto en diversos países para desarrollar una reflexión vinculada con la importancia de la educación como algo central para asegurar una paz duradera debido a que la delincuencia y el crimen organizado prosperan en la sombra de la guerra, representando una amenaza continua a la pacificación. Infante señala que el diseño educativo en posconflicto
debe tener presente las causas que le dieron origen y se basa en estudios de la ONU que plantea que detrás de un conflicto hay dos causas: la tensión social debido a las desigualdades sociales y políticas. En tales motivaciones sociopolíticas, tres aspectos asociados a la economía deben gestarse para superar las tensiones y el malestar social y determinan el papel de la educación en el postconflicto. El uso de los recursos naturales y las desigualdades de las regiones en los grupos humanos y sectores de la economía, escasas oportunidades laborales del capital humano débil. Continuando con la temática para la paz, educar para la paz en el orden mundial actual, la educación para una cultura de paz en la diversidad posible de paces e impases. Geltung 2014 explora varios caminos para la construcción de la paz que van desde la resolución de conflictos en el marco de la tensión entre libre mercado y estatismo, de la cual se desprende la opción local, la socialdemocracia y la japonesa, y la idea de seguridad que se desdobla en dos alternativas: la de la posible amenaza que busca incrementar el armamentismo como mecanismo de persuasión al enemigo, y otra que asume acciones y se orienta a reducir las inequidades en la sociedad para construir comunidades fuertes, autónomas y mejor preparadas ante posibles agresiones. Su planteamiento sobre la paz activa obliga a entender que la paz se fundamenta en acciones por la equidad para superar las profundas divisiones entre las personas, la empatía que permite comprender desde dónde habla el otro, la reconciliación que lleva a saldar deudas con el pasado y la identificación de soluciones conjuntas y la renuncia de la victoria personal o grupal en relación con el opositor. Por otra parte, Galtung plantea que la investigación sobre la paz involucra el estudio de la violencia y que la salud ha sido posible por los estudios en patología. Federico Mayor, exdirector de la UNESCO, en su texto Educación para la Paz 2003, reflexiona sobre los desafíos de la educación en las complejidades de un mundo globalizado en el que la diversidad cultural y de la sociedad humana y de su derecho a reafirmarse en el reconocimiento de una comunidad con un destino común que está continuamente amenazada por los dogmatismos, los absolutismos, los etnocentrismos, el proyecto hegemónico de mercadocéntrico que domina el desarrollo socioeconómico y que reproduce los estigmas, segregaciones, desigualdades que estimulan la violencia. Entonces, continuando con la temática, en la lámina 5 se señala que un trabajo de educación para la paz neutra, según Jiménez 2019, propone que este se desarrolla a partir de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, definidos en el 2015 por las Naciones Unidas, los cuales hay tres tipos de paces: la paz vulnerable, la paz sostenible y la paz resiliente, las cuales son bases en el paradigma de la complejidad y que buscan neutralizar las diferentes formas de la violencia. Trata de la paz vulnerable relacionada con las condiciones de inequidad política, social, étnica y sexual, la violencia contra la naturaleza y los ecosistemas de vida del planeta, y la paz orientada al desarrollo y fortalecimiento de las capacidades de superación del ser humano. Jiménez plantea que su idea de una educación para la paz neutra se define bajo los siguientes supuestos. En la correspondencia con el paradigma de la complejidad, se inscribe en un ejercicio de pensamiento utópico que se mueve en la posibilidad de alcanzar la armonía entre la paz interior y la paz exterior, paz social. Busca neutralizar la violencia cultural o simbólica y abrir espacio a la posibilidad de la interculturalidad. Se ejerce desde la tríada diálogo, educación e investigación, que compromete a categorías como la educación crítica, la problematizadora, orientada a la acción y a la creación de cultura compartida sobre la base de relaciones de empatía y de solidaridad. Por último, la educación para la paz neutra fomenta la creación de una cultura neutra que reconoce y valora la importancia de todas las culturas en el contexto de la sociedad humana. Ahora bien, en un exhaustivo estudio histórico llevado a cabo por Dietrich sobre las diversas concepciones de paz que emergen de diversidad de contextos culturales, denominado Many Page,
y del cual hace mención el autor en un breve artículo publicado en el 2014, recoge las diferentes formas de paz en lo que se denominan los 4 grandes grupos de familias de paces, o a saber, la energética, la moral, la moderna y la posmoderna, de las que se desprende su centro de gravitación esencial. Educar para la paz, continuando con la temática. Las conclusiones de dicho trabajo. La primera conclusión. La educación para la cultura de paz debe permitir entender la complejidad de los conflictos, la necesidad de darles un tratamiento integral y no idealizado, a sabiendas de que todo abordaje constituye un esfuerzo transitorio en la medida en que el equilibrio homeostático siempre estará al vaivén de la resonancia propia de las relaciones entre las personas y su sistema de vida. Segundo, la educación para la cultura de paz tiene el desafío igualmente de repensar la pedagogía más allá de la escuela en los entornos de vida y además se cifra en clave de formar con el afecto, de dar lugar a las emociones, dado que no solo somos seres pensantes, sino también seres sentipensantes, que nos constituimos en el reconocimiento mutuo y solidario de unos con otros. Somos con los otros. Tercero, una educación para una cultura de paz debe favorecer la formación de ciudadanos y ciudadanas responsables y con la capacidad de ser razonables en relación con el uso, apropiación y aprovechamiento de los recursos naturales, lo que significa optar por la reconversión del desarrollo en un modelo respetuoso y cuidador de los ecosistemas que asegura la vida en el planeta de su diversidad de formas y la posibilidad de dejar un mundo ambientalmente saludable a las próximas generaciones de seres humanos. Por último, en la misma medida que la educación para una cultura de paz debe ocuparse de cuestiones, las formas de denominación cultural e ideológica debe contribuir al desarrollo de las capacidades y habilidades de los técnicos, tecnólogos y profesionales que requiere la sociedad en posconflicto para favorecer un desarrollo productivo con equidad desde una perspectiva territorial e intercultural que permita reducir las brechas de desigualdad social, urbano-rural, étnica, sexual, que constituyen factores históricos asociados a la violencia.